por tres en salud. Saludos, bienvenidos, gracias por su fidelidad de todo un año, Tati, todo un año. Nuestros televidentes ahí con nosotros, dándole seguimiento a 2x3 en salud. ¿Cómo estás tú, Tati? Estoy bien, con un sabor agridulce, porque estamos terminando este año con muchas situaciones no deseadas. Y como decíamos mientras nos maquillábamos con nuestro invitado que estaba con nosotros ahí, pues con dolor, porque duele todo lo que ha pasado en el sector salud este año. Sí, tienes razón, ha sido un 2025 que cuando pasamos balance trajo muchas cosas duras y fuertes. Bueno, aquí tenemos la tragedia del Yeset, que yo creo que si uno como periodista a veces evalúa el transcurrir del año, yo creo que ha sido una de las más fuertes y bueno, lo terminamos con este caso Senasa, que también ha sido un año que lesiona, como dices tú, y que afecta hasta emocionalmente. La gente se ha sentido que le ha afectado, pero yo creo, Tati, que lo más importante para tú concluir y iniciar un nuevo año como está ocurriendo, es que pensar que sea yo también en las cosas positivas, quizás que le haya pasado no a uno en lo personal y a nivel de la sociedad, porque también hay que ver las cosas importantes y agradecer, como dices tú, que tú eres mejor que yo dando esos mensajes de agradecimiento, así que te lo voy a dejar a ti. Sí, no, este año ha sido para agradecer, ha sido positivo para nosotros, nos mudamos de casa, nos mudamos de casa, estamos muy contentas aquí donde estamos. Y agradecer esa fidelidad, sobre todo de la gente, con un programa especializado en temas de salud y diciéndonos que bien, nos gusta cómo lo hacen, nos gustan sus invitados que son siempre de lujo, como va a ser el invitado de esta tarde. Sí. No, y la gente además, Tati, de esos comentarios nos pide y nos dice de temas que le gustaría que tocáramos, sobre todo con especialistas, porque yo creo que no está de más decirle el esfuerzo que hacemos Tati y yo todas las semanas para llevarle esas informaciones dirigidas no a criticar solamente lo que está pasando, que también hay que denunciar y decir lo que ocurre en el sector, pero sobre todo a llevarle orientación y educación a la gente en materia de salud y de temas especializados, que muchas veces las personas no nos detenemos a analizar los temas que nos afectan en nuestro diario vivir y nosotros yo creo que durante todo este transcurso del 2025 lo hemos hecho y ese es el propósito. El propósito es que podamos por lo menos aportar, que algo se nos quede en la mente que nos lleve a prevenir cualquier situación de salud que pueda afectarnos. De manera que nosotros desde ya, que todavía estamos en el 25, lo que auguramos es que nos armemos de valor para enfrentar cada situación, tanto colectiva como en lo personal, porque son muchas situaciones. Hoy, en este año, hemos perdido personas importantes para uno. Así es. Ha habido situaciones con la salud colectiva también del país, muchas quejas con los temas de alto costo, que trata a una población importante, muchos temas, bueno, ya hablamos lo de Senasa, quejas con las ARS, cambios en el sistema. Necesidad de camas cuando la gente va a buscar una hospitalización, sobre todo personas que están requieren de cuidados especializados, cuidados intensivos. Pero tú sabes que yo creo que es una de las grandes enseñanzas de este año. La salud no es un asunto de médicos, no es un asunto de enfermos, la salud es una responsabilidad de todos nosotros. Y me gustó, por ejemplo, en estos días, cuando la gente se indignó y arrancó para el Palacio de Justicia. Yo digo, eso significa conciencia, a la gente le duele. Entonces no puede ser que usted diga que se está valorando realmente lo que implica la salud. Sí, la salud es de salud pública o es del Servicio Nacional de Salud. No, es una responsabilidad de todos y para que pueda haber cambios sociales en un país debe haber una sociedad que se involucre. Y debe haber también una prensa crítica, que tú decías, las críticas, sí, sin una crítica una sociedad no avanza. No salen los casos, se quedan guardaditos ahí, y porque lo hemos visto, todo lo que se ha dado a conocer ha sido primero a través de los medios de comunicación que ha salido, pero aparte de eso que tú decías, Tati, de esa responsabilidad social, también la salud implica una responsabilidad personal y familiar. Claro. O sea que ahí empieza, sobre todo cuando hablamos de alimentación, de cuidado, de higiene, todo eso que puede conllevar a que una persona enferma también es responsabilidad de cada uno de nosotros, de mantener limpios los entornos, de cuidar el medio ambiente,
de sembrar un árbol, porque eso también va a ayudar en el futuro. Con ese mensaje, no sin antes recordar y felicitar al periodista Marino Zapete, que dio a conocer su libro Lo bueno de contar lo malo. Así que felicidades, Marino, estamos leyendo tu libro. Nos vamos entonces a una pausa comercial. El invitado de hoy es de lujo, como son los de nuestro programa, así que quédese ahí para que disfrute de esta entrevista. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el desarrollo de este programa preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Hoy nosotros vamos a abordar todo el tema de la salud colectiva del país y para eso pues tenemos al hombre indicado, doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, quien nos acompaña. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a su nueva casa, que ya Ay, ni tan sí. nueva es. Ya pero no es tan nueva, es la pero primera vez usted que la nueva. visito. Así es. Sí, pues nosotras felices como siempre, con el doctor Eladio Pérez, como dice Tati, podemos analizar todos estos temas, todo lo que está vinculado a esta salud colectiva del Ministerio de Salud Pública, todas las políticas públicas, pero además fuera de esas políticas públicas, analizar un poco lo que ha sido lo que ha sido para el país todo este año en materia de salud colectiva, doctor. Y yo quiero que podríamos empezar, no sé si tú querías preguntarle algo aparte de eso, No, que nos diga lo Tati. que es la salud colectiva, porque la gente oye eso. Bueno, y- vamos definiéndola entonces un poco y luego vámonos ya a la parte epidemiológica, analizar un poco lo que ha sido todo este 2025 para el país. Sí, la salud colectiva es prácticamente algo muy amplio, algo que conlleva varios aspectos, pero para poderlo resumir, los servicios de salud se dividen en individuales y colectivos. Ok. Entonces, como ustedes saben, en 2015 la parte individual, que son los hospitales, sale del Ministerio de Salud Pública como una dirección descentralizada, pero los servicios colectivos, básicamente lo que es la vigilancia epidemiológica, lo que es el tema de vacunación poblacional, los problemas que afectan a la población de una manera colectiva o poblacional en su entorno, pues entonces son trabajados desde este viceministerio y no tanto así ya cara a cara con un paciente. La salud ambiental, todo lo que está Exactamente, salud vinculado. ambiental, materno-infantil, salud bucal, términos de gestión de riesgos ante desastres. O sea, es una parte bastante amplia, con un enfoque muy específico en la prevención. ¿Ustedes tienen impacto en todo el país entonces, doctor? Eso es correcto. El Ministerio de Salud Pública tiene 40 direcciones provinciales de salud, que son la representación en terreno de nosotros y coordinan con los diferentes departamentos del Estado para poder hacer acciones de impacto poblacional, no tanto así individual, que ya eso correspondería al Servicio Nacional de Salud. Correcto. Excelente, doctor. Y en materia epidemiológica, de esa vigilancia, ¿qué enseñanza nos deja el 2025? ¿Qué podemos esperar para el 2026? Sí, el 2025 ha sido un año muy interesante en términos epidemiológicos. Nosotros podemos ver el impacto que tiene un fenómeno meteorológico en el desarrollo de enfermedades. También vemos la aparición o reemergencia de una enfermedad, como fue el caso de la chikungunya, que hemos tenido unos casos importados. Tenemos que hablar de ella. Sí, claro, con gusto, que es una arbovirosis, igual que el dengue, igual que el Zika, y que estaba prácticamente ausente en la República Dominicana y ha entrado al país recientemente de una manera importada, por el efecto que ha tenido internacionalmente. En Cuba sobre todo. En Cuba sobre todo y otros países más. También es importante destacar, por ejemplo, los avances que hemos tenido en términos de vacunación. El esquema de vacunación se ha actualizado. Si se fijan, con respecto a la vacuna del virus del papiloma humano, esta ya no solamente se aplica en niñas, sino que también en niños.
y pasamos de aplicar 2 dosis a una sola dosis, porque la Organización Mundial de la Salud nos ha dado la potestad para poder hacer eso y nos ayuda a ser más eficientes. Y da la misma protección. Y da la misma protección, que incluso recientemente salió un estudio que corrobora esta decisión como pertinente a la OMS, de que genera una misma protección que 2 dosis, por lo menos al periodo de 5 años. Entonces ya luego seguirán los estudios para ver si esos anticuerpos se mantienen en el tiempo, pero el indicio y la hipótesis, que simplemente por la evidencia de que a 5 años permanecen, al igual que las 2 dosis, se esperaría que así siga. Y que protege prácticamente la única vacuna, o una de ellas, que protege contra un cáncer, que es el cáncer cervicuterino, cáncer de garganta, cáncer de pene, y que el hecho de incluir a los niños también trabajamos con el vector, que el vector, el varón, puede ser que transmite la enfermedad mayormente a la mujer, obviamente. Entonces, otro paso importante es la inclusión de la vacuna neumococo 20. Nosotros teníamos la que era de 13, Prevenar 13, ahora Prevenar 20. Esto nos ayuda a dar una protección a una población vulnerable, que serían los más jóvenes y así los más ancianos, para enfermedades de tema neumónico, o sea, de los pulmones, pero Sobre también todo meningitis. neumonías, meningitis y neumonía. Exactamente, entonces eso es muy importante. Si ustedes se fijan, estadísticas de meningitis en los años 90, en los años 80, la cantidad de casos en niños, por ejemplo, de meningitis, que no solamente por neumococo, pero por otras razones, y la relacionamos con en los últimos 10 años y vemos que hay avances significativos en la reducción. Se ha reducido mucho. Claro que sí, ya es muy poco frecuente la aparición por neumococo y también por otras causas bacterianas, pero sigue apareciendo. Pero es muy diferente, la incidencia ha bajado bastante. Otro paso muy importante... Perdón, doctor, ¿esa vacuna no tiene que ver con el Haemophilus influenzae? No, esa no tiene que, esa es otra bacteria. Entonces, también tenemos la inclusión de la vacuna hexavalente, que eso fue una modernidad solamente disponible en el sector privado, igualmente la neumococo. Ahora, el tenerla en el sector público nos da una protección mucho mayor, sobre todo con riesgos internacionales que tenemos con respecto al polio, por ejemplo. En los últimos años se hizo la transición del polio oral a el polio que era intravenoso, que se llama IPV. Poco a poco se fueron, según los presupuestos y los tiempos con el NICTA que tenemos en el ministerio, que es un comité de vacunas, y los avances de acceso con el fondo rotatorio, fuimos cambiando el polio oral por el polio inyectado. Y ya culminamos. Que aquí solo se aplicaba en el sector privado. Exactamente, entonces ya nosotros con este año culminamos la transición del oral al inyectado, o sea que aquí con hexavalente. Ya nada más va a ser inyectado. Exactamente, ya se está terminando la población que comenzó con la oral, pero ya en los próximos meses eso cerrará y solo será inyectado. ¿Y cuál es la protección de ella? Exacto. Es que el oral solamente cubría 2 serotipos. Eso era lo que quería preguntarle sobre el oral. ¿Cuál era Exacto, solo 2 serotipos, sin embargo, el inyectado cubre 3. Eso quiere decir que si no teníamos riesgo, porque el polio tenemos más de 20 años sin tener casos, Sí, claro. ahora tenemos mucho menos. Y como ha reaparecido en otros países... En guerra, sobre todo, países en guerra. Sí, pero mire, también en Nueva York, en Estados Unidos, Nueva York. hubo un pequeño brote de polio. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos ahora una mayor protección, viendo los riesgos internacionales, es una lección aprendida importante y queremos seguir también haciendo esto. ¿Y ese hexavalente, perdón, doctora, cuáles enfermedades cubre? Bueno, eso Son tiene... 6, pero sí, es la misma pentavalente. la misma que era Lo la único que penta, se agrega ahora es exactamente. la parte del polio. Ah, el polio ya se incluye, Exactamente. que antes se ponía aparte, Pero las gotitas. Exacto. Y que esta vacuna es acelular, a diferencia de la pentavalente. ¿Qué que era significa celular. eso? Eso significa que los efectos adversos cuando se vacuna serán mucho menores a la pentavalente y a cualquier otra vacuna. O sea que se ha ido avanzando exacto. bastante en la actualización del esquema de vacunación. Exacto. Y sobre todo en la cobertura vacunal, porque antes entonces tenían que ir independiente a buscar vacuna. Ahora con un solo pinchazo ya tenemos una cobertura Doctor, completa. y la tendencia, la gente está motivada a seguir vacunándose porque se observa como un poco de cansancio, diría yo, de las personas hacia la vacuna. ¿Qué es lo que estamos viendo en República Dominicana? Más que un tema de acceso, es un tema de percepción. Vemos que enfermedades que no son incidentes, o
sea que no aparecen, entonces estamos vacunándolas. Entonces una persona dice, ¿para qué me voy a vacunar de Si no polio está. si yo no si no hay pacientes con polio durante tantos años? Eso ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora tienen el tema con la hepatitis B. O sea, la incidencia de hepatitis B es muy baja y ellos dicen, bueno, eso no es un problema, ¿por qué vamos a vacunar con ella? Sí. Sin embargo, en la República Dominicana la incidencia es sumamente baja y es gracias a esa cobertura Toda la vacunal. vacunación, Y hablamos así de mismo es. polio, por ejemplo, y no tenemos polio, pero porque todos estamos vacunados. Sarampión tampoco. Sarampión, que tiene muchísimos años también, y miren cómo hay brotes en Estados Unidos importantes y Exactamente. México. Sin embargo, por lo menos en la República Dominicana, hasta este momento, vamos a tocar madera, no tenemos ni siquiera un caso importado, lo cual es un éxito, pero tenemos una vigilancia muy activa. Yo creo que esa es otra de las cualidades de este año 2025, que hemos tenido una vigilancia muy activa con respecto a los virus respiratorios, con respecto también a lo que es el polio, porque se trabaja con la Sociedad de Neurología para identificar casos y demás, y para poder permanecer libre de polio, el país tiene que tener un mínimo de tamizaje, o sea, casos que pudieran aparentar ser, hacerles la prueba con todos los criterios que tiene la OPS y cumplir con ella. Si no tenemos la aprobación de la OPS, pues el país no puede decir que está libre de polio. Lo mismo pasa con sarampión, que tenemos una cuota O específica. sea, que esa vigilancia se mantiene y esas Exactamente. pruebas para ver si... Exactamente, para mantener lo que es la certificación de que nosotros no tenemos presencia de esa Doctor, enfermedad. ¿y qué enfermedades de esa de vigilancia epidemiológica tuvimos este año? Sí, por ejemplo, ahora mismo con los virus respiratorios es importante Sí, los hablar virus, de sí. que el virus sincitial respiratorio es el virus que mayor circulación tuvo. En la vigilancia centinela que hemos visto, la centinela habla más de carga de la enfermedad, o sea, de la presencia, más que de volumen. Sin embargo, en esos tamizajes y también con los reportes que tenemos del sector privado y también del Laboratorio Nacional, vemos que ha sido uno de los diagnósticos más comunes, que ha sobrepasado años incluso anteriores. Exacto. Entonces, también vemos influenza A, influenza B, que están presentes. Esa vigilancia también ha sido muy importante porque vemos cómo esta enfermedad que ya está en Europa, la influenza A, está teniendo un impacto muy fuerte, según ustedes han visto los periódicos. los Sin embargo, aquí la reportes. tenemos hace bastante tiempo y hemos visto un aumento de número de casos esperados, porque esta es la época. Sin embargo, la letalidad y la severidad no ha sido tan alta. La vacunación contra influenza ha sido un factor importante, porque muchas veces las personas dicen, y he escuchado, me puse la vacuna y me Y dio la como gripe quiera peor me que dio. nunca. Ese aspecto usted no lo va a desarrollar, doctor Pérez, en el siguiente segmento, porque justamente esa era la pregunta que usted ya introdujo. Me da gripe como quiera, ¿para qué vacunarme? Volvemos en un momentito con el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública. Y estábamos enfocados en el tema vacuna. La gente se pregunta, bueno, me vacuné contra la gripe y como quiera me dio. ¿Por qué pasa eso, Y doctor? me dio mala, dice la gente. Esa Me dio una peor. gripe malísima. Sí, realmente las personas hacen ese comentario, me Sí, llegan a sí, frecuentes personas sí. diciéndome eso, pero miren cómo es que se mide una vacuna. O sea, Vamos a ver. nosotros, por ejemplo, cuando vemos que las hospitalizaciones, muchas veces esas personas que van donde mí me dicen, mira, me vacuné y me dio una gripe peor que nunca. Y yo le digo, ay, lamento mucho eso. ¿Y cuántos días duraste interna? Ah, ok. No, yo no me interné. Bueno, pues mira, y ya Eso es es lo un que se factor de busca éxito. prevenir con la vacuna. Exactamente, porque hay Las personas que complicaciones. la complicación de llegar a internarse o de llegar a cuidados intensivos, Ujú. evitar eso ya es un éxito. Entonces luego, hay enfermedades, personas que le da la enfermedad de una manera leve y personas que no le da. He tenido experiencias de, por ejemplo, niños que tienen la enfermedad y los padres no se contagian, teniendo cada uno su vacuna, y así sucesivamente. El hecho de que la persona no se interne, no se ingrese en un centro hospitalario, ya es un factor de éxito de la vacuna, porque quiere decir que su severidad no ameritó
llegar a ese momento. Doctor, ¿y por qué a una persona le da más gripe que a otra? Hay Incluso factores- dentro de una misma casa. Hay factores que son inmunológicos y también de exposición. Ustedes recordarán con otras enfermedades, el mismo COVID-19, que cuando había personas que no le daba la enfermedad, pero eran portadores asintomáticos de ella. Entonces, eso pasa por características inmunológicas incluso que puede cambiar de un momento a otro. Una O persona, lo que la gente dice, que tiene la defensa baja. Exacto, pero las defensas, sobre todo inmunológicas, tienen un término muy volátil. Una persona, una mujer que está pasando por mucho estrés o que, por ejemplo, tiene su periodo menstrual, puede tener un sistema en un momento debilitado. Un hombre que, por ejemplo, hacía ejercicio, deja de hacerlo, o luego de salir de un proceso ya infeccioso que ni siquiera tiene que ser respiratorio, la inmunidad se comporta de manera muy O sea, se variable. hace más vulnerable la persona en Exactamente. ese momento. Y también el periodo, porque por ejemplo, si yo tengo una exposición contra una enfermedad en el día de hoy, eso me da una inmunidad por unos meses en algunos casos. Entonces podría ser que a otra persona le dé la gripe, una gripe similar, pero ya yo tengo una inmunidad adquirida por un tiempo. Y eso pasa mucho sobre todo con los niños, como vemos que hay cursos donde los niños vienen y poco a poco se van enfermando y hay otros que no le dan. Doctor, Pero- ¿hasta cuándo esperamos que incidan estos virus respiratorios en estos niveles de pico? Sí, los virus respiratorios regularmente tienen dos momentos en el año. Hay un momento que es entre mayo y junio, Mayo y junio. que es un momento de una transición un poco meteorológica entre calor, humedad y demás, de cambio de humedad. Reaparecen algunas partes respiratorias y en la época de noviembre, diciembre. Esta es la temporada, 2 veces en el año, que vemos una pequeña elevación en el número de casos de los virus respiratorios. Y esto se debe, entiendo yo, que es por la competencia virológica de la inmunidad que va pasando, los términos de vacunación y los cambios ambientales. Y ese tiempo cuando los niños entran a la escuela, que vienen de sus casas también, que yo creo que eso por los meses medio julio, agosto, septiembre, Sí. hay también un repunte de virus. Sí, hay virus, pero entonces, sobre todo en una población se llama naif o ingenua, por decirlo así, porque sobre todo los más pequeños, Los chiquitos. los pequeños menores de 4 o 5 años, estos niños no tienen la exposición que tiene ya un niño de 5. Exacto. Entonces vemos que la aparición, además del manejo, hay muchos virus que son incluso que son gastrointestinales, no necesariamente son respiratorios. Entonces, esa inmunidad en desarrollo que tienen estos niños, pues entonces conlleva un factor de riesgo. Ese Y por- contacto con otros niños que Exactamente, también que era no lo previo. Y por tenían. esa razón, si se fijan, el programa PAI, el de inmunizaciones, Sí. está concentrado en menores de 4 años. Exacto. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de vacunas y protecciones, sobre todo con todas estas enfermedades virales. Ellos comienzan a, digamos, a ser fuertes, por decirlo de alguna manera, a partir del 5º año, comienzan Al ya tener toda esa exposición, Ya. de esa manera. Incluso cuando ustedes ven los indicadores internacionales, mortalidad infantil se mide en menores de 5 De años. 5 De a años, partir de los 5 ya es Usted otro es un tipo. levoncito ya fuerte. Esa tiene más exposición, una inmunidad desarrollada. Sí. Doctor, la chikungunya, usted hablaba de que muchas personas tuvieron contacto con el virus de la chikungunya, no, pero no desarrollaron la enfermedad. De dentro de eso estamos nosotras. Yo creo que a nosotras no nos dio. A ti No, te dio la no, chikungunya. no, ya. no, A mí no me dio. ¿Eso Sabemos fue en el que 14 usted... o 16? Fue en 14. el 2014. Sabemos que ustedes han anunciado de que se detectaron unos casos importados. ¿Cuál es la realidad a la fecha de la chikungunya y qué podríamos esperar en el país, sabiendo que tenemos una corte de niños que no tuvieron ese contacto? Exactamente. Bueno, mire, el brote que hubo en el 2014, y casos sospechosos, porque la capacidad diagnóstica era limitada en el momento Sí. y se hacía más por definición de casos, se reportaron más de 400.000 casos en la República Dominicana. Sí, que eso habría que multiplicarlo por 2 o 3 más. Exacto, porque esa es la Sí, punta del sí, iceberg. sí. Pero ¿qué sucede? Nosotros hicimos un estudio junto a la Universidad de Harvard en el 2022, en el cual midió la inmunidad de varias enfermedades. Dentro de ellas estaban la arbovirosis, el dengue, estaba el Zika y el chikungunya. Perfecto. Y salió que el 85% de la población general tenía inmunidad contra chikungunya, o sea que le dio. Le dio. Ahora, ¿cuál es el tema? Esas personas a partir del 2014, estamos hablando de que todos los niños que tienen menos de 11 años el día de hoy Mm. no tuvieron
exposición al chikungunya. Están Perfecto. expuestos entonces. Entonces son vulnerables. Vulnerables. Ok. Entonces, esa es la población en riesgo donde nosotros tendríamos el foco de atención de Porque que no hay vacuna. no hay vacuna. Entonces, sobre todo con los más pequeños, porque Exacto. imagínense, no sé si le dio chikungunya, pero en mi caso sí, A mí esos no me dolores dio. articulares Son en un bebé Ay, sí. que no sabe lo que le está pasando, no se quiere mover, hasta los padres se asustan. Gracias a Claro. Dios, esta enfermedad no es letal, pasa en unos cuantos días y lo que da es fiebre, una erupción, dolores articulares, dolores de cabeza y ese término de como sentirse Cansado, sí, malestar y general. un malestar general. Ujú. Entonces, gracias a Dios es una enfermedad de ese tipo, pero ahora mismo el riesgo está en los de mayores de 11 años solamente el 15% y en los menores de 11 años pues son totalmente... Hasta, casos importados fue lo que Hasta tuvimos. ahora tenemos casos importados, tenemos una relación bastante estrecha, eso fue una de las bondades del COVID, por decirlo de alguna manera, que la relación muy estrecha con los laboratorios privados y también obviamente la red pública nos notifican si están captando. Hasta el momento no hemos captado más casos, se ha mantenido como casos que son importados, Perfecto. pero tenemos una vigilancia en los aeropuertos Activa. y tenemos una vigilancia activa en cada centro de salud, incluso con seguimiento de llamadas, porque nosotros captar esos casos, darle las indicaciones del lugar, que cuando duerman utilicen los mosquiteros, Perfecto. la familia, tener los cuidados del lugar, se Los puede repelentes. contener. Nosotros ahora mismo, ¿cuál es el riesgo para el año 2026? Hay dos escenarios. Hay un escenario, según nuestros modelos predictivos, de que podrían haber focos puntuales en lugares del país o que pudiera haber ya un desarrollo endémico o epidémico de la enfermedad. Nosotros lo que queremos es evitar, disminuir el riesgo y evitar cualquier situación. Por esa razón, en los lugares históricos, porque el mismo vector que el dengue, en los lugares históricos donde ha aparecido personas con dengue en los últimos años, menores de 11 años, que son nuestra población vulnerable, estamos actuando con la reducción del índice vectorial en esos lugares para disminuir el riesgo y bajar la capacidad de contagio. Igualmente, nosotros estamos trabajando donde aparece cualquier situación de sospecha sin confirmar, nosotros sin tener esa confirmación, nosotros vamos y actuamos. Porque con esta enfermedad tenemos que tratar de mitigar ese Esa riesgo. población de mosquitos, vamos Esa a población decirlo de así, mosquitos. para que La haya ventaja que menos tenemos ahora riesgo. mismo en el clima, no es lo mismo ese periodo de calor, pero ahora en este frío dominicano Sí, que lo podemos también. caracterizar, la velocidad de eclosión de los huevecillos del Aedes aegypti es un poco más lenta. Más El lento. 2026, doctor, ¿ustedes ya han podido visualizar si va a ser epidémico en términos de lo que es el mosquito del dengue? Y tomando estas en enfermedades? cuenta que este 2025, pues el dengue dio una especie de respiro. Lo mismo la malaria, que aunque se han detectado más casos, pero no ha sido una situación que haya Sí. sobrepasado. Es muy buena esa pregunta que me hacen, porque todo depende en qué serotipo esté presente. Por ejemplo, el serotipo 4, porque para bien o para mal, el dengue tiene 4 serotipos. Cuatro Sí. serotipos. La diferencia del chikungunya, el que le da chikungunya no le vuelve a dar. Por eso que le Queda digo, inmunizado. queda Por inmunizado. suerte. Por suerte. Pero entonces el dengue no son 4. Entonces, ¿qué sucede? Si el 4 tiene muchos años que no circula en la República Dominicana, de llegar el 4, pues entonces obviamente muchas personas no tienen inmunidad ante él, probablemente mayor que el chikungunya. O sea que tendremos personas mayores de 11 años. O sea, eso habría que ver cuándo fue la última vez que hubo una circulación masiva del serotipo 4. Y está presente en otros lugares. Por ejemplo, Costa Rica tuvo un brote de serotipo 4. ¿El mismo Entonces, Cuba? ¿Cuba también? Cuba tuvo el mismo que nosotros, que fue el serotipo 2 y el Ok. serotipo 3. Que fue el serotipo 3 fue predominante en el año 2023, que fue el pico más grande de la historia de la República Dominicana. Doctor, Totalmente. vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a unos comerciales y seguimos aprendiendo, porque estas son enfermedades que impactan de manera colectiva a la población y hay que saber qué es lo que pasa. Volvemos ahora con el doctor Eladio Pérez. Dos por tres en salud.
salud. Gracias por continuar con nosotras. Estamos hablando con el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. El doctor nos explicaba sobre, estamos hablando de dengue y malaria y lo que ha pasado este año, que no ha sido un año epidémico, y lo que podría venir en el 2026 con estas enfermedades, doctor. Bien. Pues, como le decía, el serotipo 4 tiene mucho que no circula. Es el mayor riesgo en este momento de que pueda llegar el serotipo 4. Sí, porque entonces no habría inmunidad. Del dengue. No habría inmunidad. Ahora, ¿qué sucede? El hecho de que llegara el 4, la ventaja es que lo que se ha documentado, que el 4 no es muy severo. Eso quiere decir que la letalidad es baja. Y dentro de la documentación, el más severo es el tipo 2, el serotipo 2. Que lo hemos tenido. Que lo hemos tenido, que ha sido el causante de muchos en el brotes. 2023, que fue el pico, serotipo 3 y el también 3, estaba el 2. El 2, los dos. Los dos estaban, pero el más predominante era el serotipo 3. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el peligro con el dengue? Que cuando a una persona le da dengue y nunca le había dado, esa primera enfermedad tiende a ser leve. El problema o el riesgo viene... ¿Cuál es esa leve? ¿El 1? No, puede ser cualquiera. Okay, de los cualquiera. 4. La primera vez la que primera le da. vez que le da, ese primer episodio tiende a ser leve. No hay mayor riesgo. Pero la segunda vez que le da, porque si le dio el 1, queda inmune al 1. Si le vuelve a picar un mosquito con el 1, no le pasa nada. Pero viene el más temido, el 2. Un niño que ya le dio el 1 y viene y le pica el 2, hay que tener mucho cuidado. Porque entonces... O sea, el 2 que está infectado, el mosquito que está infectado, ¿verdad? Sí. No, o sea, con el serotipo 2. Con el serotipo 2. O sea, digamos, un niño le pica un mosquito con el virus tipo 1. Le da la enfermedad. Luego viene otro año y un mosquito lo pica con el serotipo 2. Entonces, eso quiere decir que es un serotipo diferente y la respuesta inmunológica con el serotipo 2 es preocupante, es de mayor observación. Eso es lo que está documentado. Si viene y pasa con el serotipo 4, no es que no existe un riesgo, pero se ha documentado menor. Entonces, ese es el factor importante. Que si nosotros venimos, ya la población tiene una inmunidad frente al serotipo 1, serotipo 2, y viene un serotipo nuevo, eso quiere decir que pudiera haber una mayor severidad de la enfermedad. El serotipo 2 es el que lleva al paciente, sobre todo niño, hasta sangrar, que antes le llamaban dengue hemorrágico. Es la cosa, eso es correcto, pero puede pasarlo en los 4 serotipos. Puede pasar en los Lo que 4. pasa es que se ha documentado, quizás por mayor incidencia, el serotipo 2 como el más agresivo en la segunda infección. Doctor, y sangrar, perdón, ¿y sangrar es grave para una persona? Claro que sí. Lo que se evita es esa extravasación vascular que tenemos en los niños. Por eso el tratamiento del dengue es básicamente hidratación. Porque lo que pasa es que al mantener un cuerpo bien hidratado, la microvascularización del cuerpo se mantiene turgente o ampliada. No se colapsan, pero en el momento en que ya un niño se deshidrata con dengue y hay un colapso microvascular, tiende a haber una extravasación, o sea, sale sangre. Pero al también exterior. escuché en estas epidemias que hemos tenido de dengue y todo eso, escuché una vez al doctor Terrero decir que a veces lo sobrehidrataban, eso tiene un nombre, que lo No, claro, eso tiene que también tener es un mucho peligro, cuidado. ¿no? Por eso es que siempre hay una, digamos que alguna manera coloquial de decir que es un tratamiento enzimático, porque es que estar encima del paciente. Exactamente. Hay que estar vigilando al paciente porque incluso pueden haber hemorragias que son internas. Por esa razón, una adecuada hidratación, vigilancia, evitar, por ejemplo, que coma ciertas cosas irritantes. Muchas veces se utilizan remedios que son irritantes al estómago y puede entonces tener un sangrado interno. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado y no utilizar otro tipo de fármacos fuera del paracetamol o acetaminofén, porque los derivados de la aspirina, pues entonces, digamos que diluyen la sangre, en una manera coloquial de decirlo, y pudieran entonces facilitar cualquier tipo de sangrado, que es lo que queremos evitar. Exacto. Doctor, ¿hay alguna estrategia que se esté elaborando o que se esté aplicando desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública? ¿Y qué estrategia como población, como familia, se deben ir tomando desde ya? Porque a veces dejamos nada más para cuando tenemos el problema encima. Sí, es importante, una responsabilidad compartida, el término de descacharrización, o sea, de limpiar nuestros patios, evitar la parte de almacenar agua de la manera inadecuada. Es muy importante revisar eso.
El ministerio hace jornadas de descacharrización junto al Ministerio de Educación y otros estamentos del Estado. Repartimos abate, damos tapas, podemos educar, se hacen, ya incluso está dentro de la currícula de educación la parte del dengue y hay charlas coordinadas con el Para enseñar a los menores. Exactamente, una teoría de que un simple brochure llegue a una casa porque un niño abra la mascota y pueda llegar la información a una casa, todo eso se realiza, pero es importante el compromiso, porque si no le abrimos la puerta a ese personal de salud pública para que lo ayude quizás a descacharrizar o a educar, ya queda como responsabilidad del dueño de esa casa tomar en cuenta, tomar la acción de guardar el agua de manera adecuada, limpiar sus patios, porque este mosquito puede florecer hasta en una tapa de un refresco. Y la relación y la coordinación con las alcaldías. A mí ese tema siempre me preocupa porque es que veo el Ministerio de Salud por un lado y las alcaldías a veces, no siempre, algunas veces en el distrito, por ejemplo, uno ve que se hace su trabajito. Las alcaldías por otro lado, que no limpian, que no todo lo que son las instituciones hídricas, por ejemplo. ¿Hay alguna coordinación tanto para este año que estamos en su etapa final como para el año próximo, 2026? Sí, desde el 2023 esa relación se ha fortalecido mucho, sobre todo con FEDOMO y otras instituciones que manejan las alcaldías y los municipios. El hecho de que ese plan sectorial que lanzamos en el 2023, donde articulaba todos los organismos del Estado, incluyendo el COE, Defensa Civil, la Defensa, las Fuerzas Armadas, Obras Públicas, esa articulación ha sido tan efectiva que por eso vemos que no solamente que hay menos casos de dengue, sino que el índice vectorial que se mide con las ovitrampas que tenemos a nivel nacional ha disminuido bastante, sobre todo de la Aedes aegypti, porque podemos hablar de otros mosquitos, como el anófele para la malaria, etcétera, pero para el Aedes aegypti hemos podido controlar el índice vectorial gracias a esas intervenciones. O sea que ha bajado la población de mosquitos Aedes aegypti. Ha bajado en los lugares donde nosotros hemos puesto mayor atención, que es donde mayor foco hay. Entonces, por esa razón, nosotros estamos viendo que no solamente el número de casos ha disminuido, sino también el índice aédico o el índice vectorial ha bajado. Y como estrategia para el 2026 es que nosotros queremos ampliar lo que es la localización de las ovitrampas en más sectores, porque hay lugares donde tenemos una gran medición. ¿Y en qué consisten esas ovitrampas? Sí, las ovitrampas es simplemente un envase de plástico que se le pone una tapa con unas características de, digamos que de oscuridad y humedad, para que los mosquitos van y ponen los huevecillos. Entonces nosotros cada cierto tiempo un personal de la DPS va a esos lugares y mide cuántos huevecillos hay y los reporta en una plataforma. Eso nosotros, es como una vigilancia. Una vigilancia para ver eso. Entonces eso nosotros lo ponemos dentro de un modelo predictivo que tiene variables, por ejemplo, de la humedad, de la presión atmosférica, de la pluviometría, y entonces nos ayuda a hacer una correlación entre las variables para ver cuál va a ser el aumento en los próximos meses o no. Por esa razón, nosotros nos anticipamos a que antes de que ese aumento, hacer una intervención para evitar que suba por encima de eso que calculamos. Perfecto. Entonces, eso queremos ampliarlo más en el país y la venimos utilizando a partir del momento. ¿Cuántas ovitrampas tenemos actualmente? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de unas 200 ovitrampas y el lugar que nosotros hemos cogido como modelo ha sido San José de Ocoa. Entonces ahí es donde tenemos la mejor implementación y ahora queremos seguir ampliándolo. ¿Por qué? ¿Por el número de casos que se registran? Sí, ahí lo hicimos porque ya está, el hecho de utilizar ovitrampa no es algo nuevo, es algo, este personal de aquí ya tenía un entrenamiento previo, reforzarlo era más factible para poder utilizar esta nueva tecnología, que eso sí es nuevo, del modelo predictivo, utilizando todas estas variables con inteligencia artificial. Doctor, ¿y cuáles son esos puntos más rojos del país en cuanto a la crianza de este mosquito? Sí, mire, el tema de Santo Domingo Norte, ahí nosotros le decimos área 3, es parte de Villamella, esa parte
tiende a tener una gran cantidad de mosquitos, en la cual nosotros tenemos que prestar mucha problema de atención. agua también en esa zona. me imagino. Almacenan mucha agua también, eso, y entonces hay que hacerlo Sí, de manera Guaricano adecuada. siempre uno, cuando se hacen las jornadas, siempre se Sí, incluye sí, esa Exactamente, zona. ese es uno de los lugares más icónicos y se nota, por ejemplo, también con el reporte que iban a los hospitales. Nosotros vemos los La reportes de cantidad cuál de es la pacientes. procedencia, dónde vive, Sí. esa parte es muy importante. Pero los focos principales se ven en lo que es el Santo Domingo y Santiago, porque este mosquito es muy urbano, a diferencia de la malaria. La malaria, que me hizo la pregunta Sí, ahorita, sí. por ejemplo, ahora mismo está localizada en Asua y San Juan. Esos focos bien específicos. Exacto, pero nosotros tenemos riesgo en San Pedro, tenemos riesgo en El Ceibo, en Higüey, tenemos muchos lugares que ha aparecido el mosquito y la enfermedad. Sin embargo, hemos sido reconocidos internacionalmente porque estamos muy cerca de la erradicación. Incluso este año nos dieron un premio con el Banco Interamericano de Desarrollo porque a pesar de una elevación de casos, se mantuvo localizado y no se ha expandido y han reconocido los riesgos migratorios, sobre todo, que tenemos sobre esa población. Y hay victoriana. posibilidad, doctor, de que realmente se erradique para el 2026, pero me lo va a responder ahora, después de esta pausa. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Y continuamos con el desarrollo de 2x3 y el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, una dependencia sumamente importante del Ministerio de Salud Pública. Doctor, usted hablaba de erradicación de la malaria. Una cosa es erradicar y otra es eliminar. ¿Cómo es la cosa? Lo que nosotros buscamos, en palabras llanas, es que ya no hay una transmisión local o comunitaria en la República Dominicana. Tenemos un plan desarrollado que para el 2030 esto ya suceda. Okay. Nosotros nos hemos mantenido con los brotes que han sido focalizados, como le hemos dicho, en San Juan y también en Asua, y se han hecho grandes avances. O sea, ya la población de estas comunidades están bien enteradas, el personal está muy empapado del manejo, el reporte y demás. Y si se fijan, la cantidad de pruebas que se hacen a nivel nacional es sumamente amplia. Se habla de unas 70.000 pruebas al año, simplemente para que cada caso febril sea descartado para malaria. Eso da una vigilancia activa, una vigilancia que nos permite entonces realmente poder tener en control esta enfermedad, y Dios mediante, nosotros para el 2030 vamos a tenerla erradicada. Es lo que tenemos como proyección, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está apoyando en esta estrategia, se llama IREN, es sumamente importante y nos está dando incluso este reconocimiento que le dije en este año. Doctor, ¿cuándo se considera ya hablamos de erradicación, eliminada una enfermedad? ¿Tenemos algunas que usted pueda citarnos que dice, bueno, ya esa se eliminó? Bueno, por ejemplo, el ejemplo clásico, digamos que es el sarampión. El sarampión. El sarampión en la República Dominicana tenemos más de 20 años que no tenemos O casos. poliomielitis. El polio tenemos desde el 2001 que no tenemos casos. Entonces, por ese sentido, nosotros nos sentimos así, protegidos. Y tenemos que por eso fortalecer el tema de vacunación. Pero lo del sarampión es eliminar, no erradicar. Exacto. Por ejemplo, una que está totalmente eliminada, viruela, que ni siquiera Viruela. estamos vacunando. Exactamente. Eso ya es muy difícil que aparezca. Lo más cercano que tuvimos fue la viruela símica hace unos años, sí. y que incluso las personas de mayor edad que ya estaban vacunadas contra la viruela normal se ponían ya estaban protegidos con esa vacuna ya hace muchos ¿Y años. de qué depende que reemerjan esas enfermedades? ¿De qué depende, por ejemplo, en materia educativa, el polio? ¿De qué depende el sarampión? Bueno, el riesgo principal es la vacunación. Si una población no tiene una cobertura vacunal alta, simplemente con un caso, sobre todo con el sarampión, que es tan contagioso, eleva el riesgo. Es la más contagiosa, creo, de la gente. Es una de ellas. La viruela era más, La viruela. pero el sarampión es sumamente contagioso. Hablábamos de que un R5 que supera el 10.
Wow. Entonces, nosotros cuando vemos un caso de sarampión, por eso en Estados Unidos, con toda la capacidad que tiene, no ha podido controlar los brotes. Y ahora mismo tiene una situación México por igual. Sí. Entonces, es una situación que debemos prestarle mucha atención, pero la única forma de protegernos es con la vacuna. Si tenemos una cobertura vacunal bastante alta, La de aquí supera el 85%. tenemos con sarampión porque antes que hubiera riesgo, en el 2022 se hizo lo que se llama la SBA, Semana Vacunación de las Américas. Se escogió cerrar brechas en ese tipo de enfermedades. En el 2022 llegamos a un 97% Wow, bastante de alto. toda la población menor de 5 años, que era la El principal foco, sí, sí. preocupación, Sí. porque lo que habían nacido en el COVID y los años que ese periodo, se elevó la cobertura a un 97%, que es bastante alta, y se ha mantenido en un 93.7% en estos últimos ¿Cuándo años. se coloca la vacuna del sarampión en esa población? Esa es ¿En la qué? vacuna SRP. Esa es que está incluso vinculada con paperas. Ah, ok, y- ese es el... exacto, entonces esa se vacuna, si no mal recuerdo, al año. La del sarampión. Correcto. Entonces, doctor, en cuanto a la de la gripe, ¿cuántas vacunas se han aplicado? Si tienen ustedes el dato y hasta cuándo se estará poniendo esta vacuna. Sí, la vacuna va a estar disponible La influenza. de la influenza hasta enero, febrero, porque puede tener ese riesgo de circulación. Exactamente. Y llevamos actualmente un 25% de la población clave. Ah, ok. Por eso hacemos el llamado de las personas que vayan a vacunarse, porque es la manera de poder evitar ingresos, evitar mayor severidad. ¿Y dónde la gente puede aplicársela? Porque a veces hay personas que me dicen, ¿dónde la están poniendo la Sí, vacuna? mira, a nivel de las provincias, pues entonces es bueno acercarse a la DPS, porque ellas tienen Que ya son las direcciones provinciales. direcciones provinciales de salud, ahí siempre la tendrán, pero también en los hospitales de mayor nivel en cada municipio tenemos los centros de vacunación donde la tienen. El listado completo lo podemos compartir con ustedes para que lo puedan publicar. Aquí en Santo Domingo, un lugar icónico para adquirirla es el centro sanitario que queda Santo ubicado en la Domingo. Galván. Ajá. Este es un sitio donde ustedes tienen la garantía de que va a estar, porque esa vacuna no es que está en todos los centros Los de centros, vacunación, sí, exactamente. pero igualmente el neumococo. Esa Perfecto. tienen su lugar específico donde buscar. Doctor, yo quiero retornar en estos minutitos que nos quedan a una vacuna muy importante porque es preventiva del cáncer de cérvico uterino. ¿La población está accediendo realmente a esa vacuna? ¿Se han quitado ha bajado los estereotipos y los prejuicios que había con ella, hasta de las iglesias y todo eso? ¿Cómo vamos en ese orden? Sí, realmente la adopción ha sido muy positiva y sobre todo el hecho de incluir a los niños, De porque los varones. entonces tienen una amplitud mayor. Muchos niños decían, pero ¿por qué me van a poner una vacuna a mí, a los niños no? Tenían Exacto. miedo con eso y además es una población específica, es de 9 a 14 años. Porque Es se una población entiende- escolar que está ahí además que Exactamente. localizable. Exacto, porque se entiende que ya después de ahí entienden exposición, pueden comenzar la vida sexual, demás, y entonces se habla de que más del 90% de la población mundial tiene una exposición al virus papiloma humano, porque no es solamente lo que causan cáncer. Por ejemplo, una simple lesión, lo que llamábamos ojo de pescado, Ajá. es causado por un virus papiloma humano, pero no necesariamente uno de que cause riesgo de cáncer, porque existen 6 cepas que están asociadas con el cáncer de cervix Sí. mayormente, y esas son las que la vacuna protege. Ah, interesante. Justamente. ¿Y cuántas niñas y niños se habrán vacunado? ¿Tiene usted ese dato ya? aquí Sí, en el cada país? año aumentamos cobertura, porque la relación con el Ministerio de Educación se ha fortalecido bastante y estamos por encima del 80% y subiendo cada año. Qué bueno. Doctor, no quiero terminar el programa sin tocar el tema de la salud mental, que fue un tema que durante todo el año Sí. en el país estuvo causando preocupación y fue un tema que se comentó bastante y que todavía se sigue hablando de esto. En materia de salud mental, ¿cuáles son las estrategias que ha desarrollado el Ministerio de Salud Pública y qué pretende hacer para este 2026 un poco para bajar esta incidencia que tenemos? Bueno, si ustedes se fijan, en el año 2019 apenas habían 6 egresados por año de psiquiatría, Egresados. porque no Ok. habían plazas de residencias médicas para estudiar. Sí. Sin embargo, hoy en el 2025 tenemos 24. Ok. Eso quiere decir que ya en el 2027 nosotros vamos a empezar a graduar
esa cantidad de Sí, porque de esa es una de psiquiatras. las debilidades, la falta de Una de las debilidades médicos del especializados. Así es. Nosotros tenemos menos de 300 psiquiatras en el país. Y hay un Exactamente. déficit significativo de esa cantidad, de ese profesional. Eso quiere decir que si podemos continuar egresando, tendremos un recurso humano más accesible a la población para darle esa atención. Igualmente los psicólogos tienen un mayor número, bastante amplio, Sí, son pero muchos. se está ampliando. Otro punto importante es el call center de salud mental, que ha sido una estrategia bastante, digamos que con un gran impacto. Positiva. Positivo, porque la población lo utiliza más de lo que uno esperaría. Nosotros comenzamos, digamos, de una manera un poco tímida, simplemente con horario de 8 a 4. Hoy día estamos de lunes a domingo hasta las 12 de la noche. Ok. Doctor, el próximo 2026 lo vamos a volver a invitar para que hablemos de otros indicadores con numeritos y que tengamos una situación más bonita en materia de salud. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Doris, al doctor Eladio Pérez, que Gracias. nos ha sido nuestro invitado de hoy. Si usted no pudo ver el programa, a través del canal habitual estamos, doctor, para sus amigos también, en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Gracias, doctor, y nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dos por tres en